Hola, soy José Luis Sánchez Guerra y en este video voy a hablar sobre mi evidencia 2 de la situación problema 2, mi banco en la banca. En esta situación problema se nos presenta a un banco llamado Banco Creciendo Juntos. Lo que quiere este banco es saber cómo expandirse en el sur del país. Además, nos piden propuestas para poder aumentar sus ingresos en un 10% en los próximos 5 años. Entonces, primeramente, este banco realizó una encuesta a 410 personas del sur del país. ¿Esto por qué? Porque querían conocer mejor al segmento de clientes al que quieren atacar. Los datos que ya tenían previamente eran simplemente hablados y comentarios que decía la gente, ya que decían que eran tradicionalistas y conservadores en la utilización de servicios bancarios. Pero ya hablaremos a continuación de esto. En esta encuesta se les preguntaba obviamente edad, sexo, estado civil, pero además se les hacían preguntas sobre cuántos servicios bancarios utilizaban, cuáles eran sus ahorros mensuales, si estaban dispuestos a comprar un inmueble en los próximos años, que es muy importante, ya que de aquí derivan todos los créditos hipotecarios que da el banco, que es uno de sus principales ingresos, entre otras preguntas. Entonces, la información que tenemos es que de las 410 personas que presentaron la encuesta, la edad promedio son 34 años, por lo que todavía no son adultos mayores. Hasta podríamos decir que son todavía adultos jóvenes. Además, podemos ver que estas personas son económicamente activas, ya que tienen ingresos en su mayoría de 50,000 a 10,000 pesos, dándonos un promedio de 74,900, y además van al banco de 5 a 6 veces al mes. Esto es una frecuencia un poco mayor que una vez a la semana. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando les preguntamos cuántos servicios bancarios utilizan, ya que vemos que en su mayoría nada más utilizan 2 servicios bancarios. Esto representa una amenaza para el banco creciendo juntos, pero como veremos más adelante, la convertiremos en una oportunidad. También tenemos que hablar sobre las diferentes hipótesis que se nos solicita analizar a lo largo de la situación problema. Vienen 4. La primera nos pregunta si el ahorro mensual de los clientes es menor que el del año pasado, que había sido de 1,350 pesos. Para esto, y utilizando todos los conceptos que utilizamos en estadística, tenemos como hipótesis nula que el ahorro mensual es igual que el año pasado y que el ahorro mensual fue menor que el del año pasado. Entonces tenemos primero que calcular Z. Tenemos un nivel de significancia de 0.05. Entonces la Z sub alfa va a ser de 1.96 utilizando las tablas de la distribución normal. Luego tenemos que calcular la Z sub 0, que no es más que la Z correspondiente a nuestra hipótesis nula. Esta Z nos da de menos 0.9, y como este valor no es menor que el menos 1.65 que habíamos dicho hace rato, tenemos que aceptar la hipótesis nula, que nos dice que fue igual del año pasado, a pesar de que cuando hacemos el promedio nos da que es de 1,316 pesos mensuales. Si nosotros nos lleváramos simplemente con el valor de 1,316, podríamos decir que es menor. Sin embargo, ya haciendo un análisis estadístico más preciso, podemos ver que se podría decir que es casi igual. Lo segundo que queríamos ver es la proporción de clientes que tenían un crédito hipotecario, y queríamos averiguar si esta era menor al 25% de la cifra presentada en años anteriores. Aquí tenemos que usar la fórmula de proporción, que es Z es igual a P gorrito menos P sub 0 sobre raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 sobre el tamaño de la muestra. Una vez que hacemos este cálculo, nos da que nuestra P sub 0 es 8.88 y el valor de la
P sub alfa va a ser de más o menos 1.645. En este caso, tendríamos que usar el menos 1.645. Esto dado que tenemos un nivel de confianza del 90%. Entonces, como el valor se encuentra fuera de la región de rechazo de la hipótesis nula, tenemos que aceptar la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Que la proporción de personas que tienen un crédito hipotecario es mayor al 25%. Como tercera premisa, tenemos que la edad promedio de los usuarios del banco creciendo juntos disminuyó del año pasado. El año pasado había sido 35 y como comenté hace rato, los promedios que sacamos de las encuestas eran de aproximadamente 34 años. Entonces, utilizando la fórmula para calcular el valor de z, nos da que la z sub 0 es menos 3.98. Al comparar esto con la z sub 0, z sub alfa, perdón, que es 1.96, tenemos obviamente que la z sub 0 es menor que la z sub alfa, por lo cual debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la edad promedio fue menor que la edad del año pasado. Como vemos, este es un caso diferente al primer problema, porque desde primera instancia ya podemos decir que la edad fue menor. Sin embargo, siempre es bueno comprobar estadísticamente si estamos en lo correcto. Como última premisa, tenemos que el promedio del ahorro mensual de las mujeres es mayor al de los hombres. Para esto, simplemente tenemos que dividir en dos los ahorros mensuales. Poner en una tablita a los hombres y en una tablita a las mujeres. Teníamos que el promedio conjunto era de 1.316. Sin embargo, cuando calculábamos el de los hombres, nos daba de 1.308.88 pesos. Y el de las mujeres de 1.298.3. Ya desde ahí podemos ver que el ahorro de las mujeres es un poco menor. Sin embargo, como he mencionado anteriormente, hay que comprobarlo estadísticamente. Para este problema tenemos igual que el nivel de significancia es 5%. Y ya una vez que utilizamos la fórmula para comparar dos medias con desviaciones estándares conocidas, que z es igual a x barra 1 menos x barra 2 menos delta 0, que en este caso es 0, sobre raíz de desviación estándar al cuadrado 1 sobre tamaño de la muestra 1, más desviación estándar de la muestra 2 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra 2, nos da que el valor de z sub 0 es de 0.14258. Como podemos ver, este valor no se encuentra en la región de rechazo, porque es menor al 1.96 del nivel de confianza de 95. Esto quiere decir que no podemos decir que las mujeres ahorran más que los hombres. Entonces, podríamos decir que o ahorran lo mismo o los hombres ahorran más. Ya tendríamos que hacer otro procedimiento para comprobar esto. Una vez que tenemos todos esos datos en nuestras manos, podemos proceder a las conclusiones y recomendaciones. Yo creo que fue un punto muy acertado hacer las encuestas porque pudimos desmentir hasta cierto punto lo tradicionalista que eran las personas en el sur. Como tenemos el hecho de que nada más utilizan en promedio dos servicios bancarios, yo propongo lo siguiente: ofrecer muchos servicios bancarios, tarjetas de créditos, tarjetas de débitos, créditos hipotecarios, entre otros. Esto que va a permitir que toda aquella persona que quiera formar parte de este banco tenga muchas opciones y le sea más atractivo unirse, a diferencia de otros bancos que se encuentran en la región. Mi segunda propuesta es establecer tarifas atractivas. ¿A qué me refiero con esto? Tarjetas de débito con bajos intereses, con intereses ceros, tarjetas de créditos con muy bajo interés y créditos hipotecarios que sean con muy bajo interés, pero que sean a muchos años. Primeramente, vamos a tener ciertas pérdidas con los primeros clientes y en los primeros meses de su implementación. Sin embargo,
a la larga es lo que va a ser más efectivo. Bueno, esto fue todo.